Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay momentos en la vida de un hombre que no se anuncian. No llegan con truenos ni con gritos. Llegan suaves, casi sin ruido, como una hoja que cae del árbol y toca el suelo sin que nadie la vea caer. Así llegó el momento que partió en dos todo lo que yo creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre mí mismo. No fue una pelea, no fue un escándalo en la calle, fue una frase, apenas una frase pronunciada en voz baja frente a un mostrador de hotel, con el olor a mar entrando por las puertas abiertas de cristal, mientras yo tenía el corazón lleno de una alegría tan ingenua que casi me da vergüenza recordarla. Llevaba 2 años soñando con ese viaje, 2 años contando monedas, revisando precios, posponiendo mis propias necesidades con la tranquilidad silenciosa de quien sabe que el sacrificio tiene un propósito. Cada vez que me negaba a comprarme unos zapatos nuevos, cada vez que comía lo que había en lugar de lo que se me antojaba, cada vez que apagaba la calefacción un poco antes de tiempo para ahorrar en la factura, me decía a mí mismo, para el viaje, Manuel, para el viaje. Porque ese viaje no era solo unas vacaciones. Era la prueba que yo me había propuesto darme a mí mismo de que la familia todavía estaba intacta, de que éramos, a pesar de la distancia y los años, una familia de verdad. Mi esposa Consuelo murió hace 6 años. Se fue en octubre, cuando los árboles empiezan a soltar sus hojas y el aire huele a tierra húmeda y a despedida. Desde entonces yo aprendí a vivir de otra manera. Aprendí a hacer el café para una sola taza, a cocinar en cantidades pequeñas, a no prender el televisor solo para llenar el silencio. Aprendí, con una paciencia que solo da el dolor verdadero, a no necesitar demasiado. Pero nunca aprendí a no necesitar a mi hijo. Eso, en cambio, nunca lo logré. Ernesto era lo único que me quedaba de Consuelo. Tenía su manera de fruncir el ceño cuando pensaba, su forma de mover las manos cuando hablaba de algo que le entusiasmaba. Hasta su risa tenía algo de ella. Un eco cálido que me llegaba al pecho cada vez que lo escuchaba. Por eso lo llamaba los domingos aunque no tuviéramos mucho que decirse. Por eso aguantaba los silencios largos y las respuestas cortas. Por eso decidí organizar ese viaje, para recuperar algo que sentía que se nos estaba escurriendo entre los dedos, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. La idea surgió una tarde de febrero. Ernesto me llamó para contarme que su suegro, don Rogelio, vendría a visitarlos durante el verano. Sería bonito hacer algo especial, papá. Un viaje, quizás. Los niños están grandes ya. Puede ser una buena experiencia. Así de simple lo dijo, como si no tuviera importancia. Pero para mí la tuvo toda. Me aferré a esas palabras como si fueran una mano tendida en el agua. Llamé a 3 hoteles antes de decidirme. Comparé precios, estudié las fotos. Leí reseñas en los foros de viajes que mi vecina Remedios me enseñó a usar en el teléfono. Elegí uno frente al mar, en Cartagena, con jardín y piscina y un comedor que en las fotos se veía lleno de luz. Pedí 4 habitaciones, una para Ernesto y Valentina, su esposa, una para los niños, mis nietos Camilo y la pequeña Sara, una para don Rogelio y una para mí. Pagué todo por adelantado. No me lo pidieron así, pero quise hacerlo. Quería que fuera mi regalo. Quería que cuando llegáramos al hotel y entregaran las llaves, mi hijo supiera, sin que yo tuviera que decirlo con palabras, que su padre seguía siendo capaz, que seguía siendo alguien, que todavía valía. Eso quería. Lo que sucedió, en cambio, fue algo que todavía me cuesta narrar sin que me tiemble la voz por dentro. No la voz de afuera, esa la he aprendido a controlar con los años. Pero la de adentro, la que habla cuando uno está solo en el cuarto oscuro y no tiene a quién mentirle, esa todavía se sacude cuando regresa esa tarde de julio en el lobby del Hotel Bahía Real. Llegamos en 2 carros. Ernesto venía adelante con Valentina y los niños. Don Rogelio iba en el asiento del pasajero, con esa manera suya de sentarse que parecía siempre estar recibiendo honores. Yo vine en el segundo carro, un taxi que pedí desde el aeropuerto porque en el de Ernesto no había espacio. Es que llevamos muchas maletas, papá. Ya sabes cómo son los niños. Sí, lo sé. Claro que lo sé. El lobby del hotel olía a flores frescas y a aire acondicionado. El piso era de mármol claro y por los ventanales del fondo se veía el mar, azul como en las fotos,
brillando bajo el sol de las 3 de la tarde. Sentí algo parecido a la felicidad. Ese cosquilleo tonto en el pecho que uno creía que ya no iba a volver a sentir. Me acerqué al mostrador junto a mi hijo, con la confirmación de la reserva en la mano. El recepcionista, un muchacho joven de camisa blanca y sonrisa entrenada, tecleó algo en su computadora. Levantó la vista. «Muy bien, señores. Tenemos registradas 4 habitaciones a nombre del señor Manuel Ríos». Y extendió las llaves sobre el mostrador. Fue entonces cuando Ernesto las tomó. Todas, las 4. Y sin mirarme, con una voz que no subió de tono, con esa calma helada que es peor que cualquier grito, dijo: «Papá, tú te quedas en la habitación del fondo, la que está junto a la lavandería, la número 12. Don Rogelio necesita la suite con vista al mar porque tiene problemas de tensión, y el médico le recomendó tranquilidad. Y tú estás acostumbrado a espacios sencillos, no pasa nada». No agregó más. No esperó mi respuesta. Giró sobre sus talones y siguió hablando con don Rogelio sobre algo que no escuché, porque de pronto el lobby entero se llenó de un ruido sordo. Ese ruido que no viene de afuera, sino de adentro. Cuando el cerebro recibe un golpe que no esperaba y necesita un segundo, solo un segundo, para procesar lo que acaba de ocurrir. El recepcionista me miró, no con lástima, peor que eso, con esa incomodidad discreta de quien ha presenciado algo que no debería haber visto. Bajó los ojos. Simuló teclear algo. Mi nuera Valentina ya caminaba hacia el ascensor con los niños. No se dio la vuelta. Don Rogelio, en cambio, sí me miró. Me miró con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, de esas que significan «aquí está claro quién manda». Y luego siguió caminando. Yo me quedé parado frente al mostrador con la confirmación de reserva en la mano. Mi nombre, el número de mi tarjeta, la fecha del pago. Todo mío. Todo pagado por mí. Y sin embargo, en ese momento, era el único en ese hotel que no tenía un lugar de verdad. «¿Le puedo ayudar en algo más, señor?», me preguntó el recepcionista en voz baja, como si él también necesitara que yo no perdiera la dignidad delante de todos. «La habitación 12», dije. «¿Me puede indicar cómo llegar?». Me llevó él mismo, por un pasillo que olía diferente al resto del hotel, más estrecho, sin cuadros en las paredes, con una bombilla que parpadeaba al final del corredor. La habitación 12 era pequeña, sí, pero lo que me golpeó no fue el tamaño, fue el olor. A cloro fuerte, a humedad vieja, a ese tipo de encierro que tiene la soledad cuando lleva mucho tiempo en un lugar sin ventilación. La cama era de una plaza, con un cobertor de tela gruesa color verde oscuro. La ventana, si se le podía llamar así, era una rendija estrecha que daba a un patio interior donde se apilaban carritos de limpieza y bolsas de ropa sucia. Dejé la maleta sobre el piso, no sobre la cama, no sé por qué, pero no sobre la cama. Me senté en el borde del colchón y durante un momento me quedé sin pensar. Así, en blanco, como cuando uno ve un accidente en la calle y el cuerpo necesita unos segundos antes de que el cerebro decida qué hacer. Luego pensé en Consuelo. Siempre pienso en ella cuando no sé qué hacer. No porque espere que me conteste, sino porque pensar en ella me ordena por dentro. Me recuerda quién soy. Ella siempre decía que yo tenía el defecto de los hombres que se tragan las cosas. Habla, Manuel. Di lo que sientes antes de que se te pudra adentro. No le hice caso en vida, y ahora que ya no estaba, le hacía menos caso todavía. Esa noche no bajé a cenar. No porque no tuviera hambre, tenía, pero no podía sentarme en esa mesa con ellos. No porque me faltara valor, sino porque me faltaba el ánimo de fingir que todo estaba bien. Y yo no tenía energía para eso, para la máscara, para la sonrisa que cuesta más que el dolor. En cambio salí por la puerta de servicio que daba directamente a la playa. Era tarde, poco antes de las 10. La arena estaba tibia todavía, guardando el calor del sol del día. El mar estaba oscuro y grande, y el sonido de las olas tenía esa cualidad de las cosas eternas, ese ritmo que no se altera por lo que les pase a los seres humanos. Me quité los zapatos, me senté en la arena, y ahí, con el agua lamiendo la orilla a pocos metros, estuve un rato largo sin hacer nada, sin llorar, sin pensar en venganza,
sin calcular nada, solo escuchando el mar, que es quizás la única conversación honesta que le queda a un hombre cuando todos los demás lo han silenciado. ¿Cuándo empezó todo esto?, me pregunté. ¿Cuándo empezó Ernesto a mirarme de esa manera? ¿Cuándo se instaló esa frialdad que ahora era tan natural en él que ni siquiera la notaba? Yo podría decir que fue desde que se casó con Valentina, y quizás tenía algo de razón. No porque ella fuera mala persona, no lo creo, sino porque Valentina tenía una manera de ver el mundo que yo nunca terminaría de entender. Para ella el valor de una persona se medía de afuera hacia adentro, por la ropa, por el carro, por el barrio donde vivía, por el tipo de hotel que podía pagarse. Y yo, con mi pensión justa y mis costumbres sencillas, nunca encajé en ese esquema. Desde la primera vez que nos conocimos, vi en sus ojos ese parpadeo breve, casi imperceptible, de alguien que está evaluando y ya ha llegado a una conclusión. «Tu padre es muy campechano, ¿verdad?», le dijo a Ernesto después de aquella primera comida en mi casa. Yo lo escuché desde la cocina mientras lavaba los platos. Campechano. Esa fue la palabra que eligió. Pero que Valentina pensara así de mí era algo con lo que podía vivir. Lo que no podía aceptar tan fácilmente era que mi hijo le hubiera dado la razón. Que se hubiera acomodado tan perfectamente a esa visión de mí que ya ni siquiera necesitaba fingir respeto. Que lo que me hizo en ese lobby lo hubiera hecho sin el menor rastro de culpa, con la misma naturalidad con que uno le indica a un desconocido dónde está el baño. Eso era lo que dolía de verdad. No la habitación pequeña, no el olor a detergente, no el cobertor verde. Lo que dolía era que mi propio hijo me hubiera borrado de la familia que yo mismo pagué para reunir. Me quedé en la playa hasta que el frío del viento marino me recordó que tenía más de 60 años y que dormir con una pulmonía no era exactamente el plan que me había trazado para ese viaje. Volví a la habitación, me acosté vestido sobre el cobertor y miré el techo hasta que los ojos se me cerraron solos. A la mañana siguiente me desperté con la claridad que a veces regala la mala noche. Esa lucidez áspera, sin adornos, que te dice las cosas como son. Me lavé la cara. Me miré en el espejo pequeño sobre el lavabo. Vi a un hombre de 63 años, con el pelo completamente blanco desde hacía ya varios años, con las arrugas de alguien que ha trabajado mucho y descansado poco. Pero también vi algo que no siempre había estado ahí, o quizás siempre estuvo y yo no lo miraba. Una expresión de alerta. De esa tranquilidad que no es resignación, sino preparación. Bajé al desayuno. No al comedor principal, donde mi familia estaba sentada alrededor de una mesa junto a los ventanales con vista al mar. Vi desde lejos las cabezas de mis nietos, el movimiento animado de don Rogelio hablando con Ernesto, la postura erguida de Valentina sirviéndose zumo de naranja con una elegancia practicada. No me vieron llegar, o si me vieron, no lo mostraron. Me fui al comedor pequeño del fondo, el que usaban los empleados del hotel para sus descansos. Una camarera joven me miró con sorpresa cuando entré. «Señor, el desayuno de los huéspedes es en el salón principal». «Ya lo sé», le dije con calma, «pero prefiero aquí, si no le molesta». Dudó un momento. Luego sacó una silla y me señaló una mesita junto a la pared. Me trajo café negro y un pan de sal todavía tibio, de los que sobraban de la mañana. Me lo sirvió sin decir nada más, pero con una gentileza real, de esa que no se aprende en ningún manual de servicio al cliente porque viene de algo más profundo. Se llamaba Rosario. Lo descubrí cuando otro empleado la llamó desde la cocina. Rosario. Un nombre de mujer de antes. Desde esa mesa, a través del vidrio que separaba los dos comedores, podía ver a mi familia. Los observé durante un buen rato, con mi taza de café entre las manos, como quien mira una escena de teatro sabiendo que no es parte del reparto. Mi hijo reía de algo que decía don Rogelio. Una risa fuerte, echada hacia atrás, de esas que uno hace cuando quiere quedar bien con alguien importante. Valentina tenía una mano sobre el brazo de su padre en ese gesto posesivo que tienen los hijos que sienten que sus padres son su propiedad. Los niños comían sin hablar, absortos en sus propias historias de niños que todavía no entienden la complejidad de los adultos.
¿Cuándo fue la última vez que mi hijo me miró con esa misma risa? Intenté recordar y no pude ubicar la fecha exacta. Fue hace mucho, demasiado. Quizás cuando todavía vivía Consuelo y la casa tenía ese olor a comida y a vida que ella sabía darle. Entonces escuché algo que me heló la sangre. No fue un grito, fue una conversación normal, de esas que se tienen en el desayuno sin pensar que alguien más puede estar escuchando. Mi hijo dijo, con una voz que reconocería en cualquier parte porque es la voz que le salió de la mía. Honestamente no entiendo por qué insistió tanto en venir. Siempre complica las cosas. Con él aquí hay que estar pendiente de si se ofende, de si come bien, de si... Y don Rogelio respondió algo que no alcancé a escuchar completo, pero que terminó con una risita que Valentina secundó de inmediato. «Ya sabes cómo son los mayores, cariño», dijo ella. «Se aferran. Es su manera de sentirse necesarios». Puse la taza sobre la mesa muy despacio, tan despacio que el café no se movió. Eso fue lo que me concentré en hacer en ese momento, que el café no se moviera, que la mano no temblara, que la cara no dijera lo que el pecho estaba gritando. Rosario pasó cerca con una bandeja vacía. Me miró de reojo, y en esa mirada rápida hubo algo que me dijo que ella también había escuchado. Agachó la cabeza. Siguió caminando. Terminé el café. Dejé unas monedas sobre la mesa, más de lo necesario, porque era lo único que en ese momento podía hacer para sentir que todavía tenía algo que ofrecer. Me levanté. Salí por la puerta del pasillo de servicio y caminé solo por el corredor estrecho que olía a cloro y a humedad, de regreso a mi habitación del fondo, la número 12, pensando en una sola cosa. El sobre de la confirmación de la reserva. Lo saqué de la maleta. Lo abrí con cuidado, como si fuera un documento importante, que en cierto sentido lo era. Estaba todo ahí. El nombre del hotel, las fechas, los números de habitación, y en la parte de arriba, bien visible, en letras negras, titular de la reserva, Manuel Ríos Carrasco. Pago total realizado. Lo leí varias veces, no por la información que contenía, sino porque necesitaba recordar algo que la última hora había intentado hacerme olvidar. Yo no era un intruso en ese viaje. Yo era quien lo había hecho posible. Guardé el sobre, me senté en el borde de la cama, y por primera vez desde que llegamos, permití que la ira entrara. No la ira ruidosa, no la ira que rompe cosas y dice palabras que no se pueden recoger. La ira tranquila, la peor de todas, la que se sienta en el pecho como una piedra fría y dice, espera, observa, aprende. Esa ira la conocía bien. Me la había enseñado la vida a su manera, a golpes y a silencios, y sabía que cuando llegaba así, sin aspavientos, había que respetarla, porque esa ira nunca mentía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia que yo no había pedido, pero que aparentemente necesitaba. Por las mañanas me levantaba temprano, antes de que el hotel despertara del todo, y salía a caminar por la orilla antes de que llegaran los turistas con sus sombrillas y sus cremas de protección solar. Había algo en esa hora, entre las 6 y las 7 de la mañana, con el sol apenas tocando el horizonte y el mar de un color gris perlado, que me devolvía una calma que durante el día se me escurría. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, pensando en Consuelo, en los años que pasaron, en las decisiones que tomé y las que no tomé. Un hombre aprende muchas cosas en 63 años. Aprende que el tiempo no es lineal como nos enseñan de niños, que no siempre lo que se siembra en el amor se cosecha en el amor. Aprende que los hijos son personas que uno forma hasta cierto punto y que a partir de ahí toman sus propias decisiones. Y esas decisiones a veces nos incluyen y a veces no. Aprende que el orgullo, ese orgullo viejo de los hombres que crecieron creyendo que el amor se demuestra trabajando y callando, a veces nos cuesta muy caro. Todo eso lo sabía. Lo que no sabía era cómo se siente cuando tu propio hijo te mira como si fueras un estorbo. El tercer día, Ernesto vino a buscarme a la habitación. Llamó 2 veces a la puerta. Entró sin esperar que yo dijera «pasa», que es un detalle pequeño, pero que lo dice todo sobre cómo se sentía con respecto a los espacios entre nosotros.
Papá, íbamos a ir a ver las murallas esta tarde. Si quieres, puedes venir. Lo miré. Estaba bronceado ya, de 3 días de playa. Llevaba una camisa de lino que nunca le había visto, nueva, de las que cuestan más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Tenía el gesto de alguien que está cumpliendo con una obligación, no con ganas, con obligación. ¿Quién va?, pregunté. Todos, don Rogelio, Valentina, los niños. ¿Y yo en qué carro voy? Hubo una pausa, corta, apenas un segundo, pero la noté. En el taxi que puede pedir el hotel. No hay espacio en el nuestro. Llevamos el coche de don Rogelio, y entre los niños y las cosas... Entiendo, dije. Gracias por avisarme. Ernesto se quedó un momento en la puerta. Yo creo que esperaba que yo protestara, que me quejara, que le dijera algo que le diera la excusa que necesitaba para sentir que el problema era yo y no él. Pero no lo hice. Le sostuve la mirada, tranquilo, con esa tranquilidad que a veces puede parecerse a la paz, pero que por dentro tiene la temperatura del metal antes de fundirse. Él bajó los ojos primero. Bueno, a las 5 entonces. Ahí estaré. Se fue. Yo cerré la puerta, me senté en la silla junto a la ventana diminuta y saqué del bolsillo el teléfono. Tenía que hacer una llamada que llevaba 3 días posponiendo. Llamé a mi amigo Augusto, que es abogado desde hace más de 30 años y que me conoce desde que éramos 2 muchachos sin nada en los bolsillos, jugando dominó en el parque del barrio. Manuel, contestó al segundo tono. ¿Cómo va el viaje? Mal, le dije, sin rodeos, porque con Augusto nunca los hubo. Necesito saber algo. Si yo pagué la totalidad de una reserva de hotel a mi nombre, ¿tengo algún tipo de derecho sobre las habitaciones? Silencio. Luego, cuéntame qué pasó. Se lo conté, todo. La frase en el lobby, la habitación del fondo, los desayunos separados, el asiento en el taxi. Lo conté sin dramatismo, como si fuera la historia de otro, porque a veces es la única manera de contarla sin perder la compostura. Augusto escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa larga. De esas pausas que en Augusto siempre significan que está pensando en serio. Manuel, dijo al fin, jurídicamente, siendo tú el titular de la reserva y el pagador, sí tienes derechos sobre las habitaciones. Podrías reclamar en la administración del hotel, pero escúchame, antes de hacer nada, ¿qué quieres tú realmente? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Quiero que mi hijo me vea, dije. Y lo dije despacio, porque era verdad, y la verdad a veces necesita de espacio para salir entera. No me refiero con los ojos, me refiero de verdad, que me vea. Augusto respiró. Entonces lo que necesitas no es un abogado todavía, pero guarda ese sobre de la reserva. Guárdalo bien y anota todo lo que está pasando. Fechas, palabras, situaciones, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si decides que ser invisible no es el destino que aceptas. Colgué. Miré por la ventanita los carritos de limpieza apilados en el patio. Y algo en mí que llevaba días durmiendo se despertó con un clic pequeño, casi inaudible, como la aguja de un reloj que vuelve a moverse después de haberse detenido. La excursión a las murallas fue una tortura educada. Fui en taxi, como estaba previsto. Llegué unos minutos después que ellos. Cuando los encontré frente a la entrada, Camilo, mi nieto mayor, que tiene 11 años y todavía no ha aprendido a disimular lo que siente, corrió hacia mí. «¡Abuelito!», me abrazó por la cintura con esa fuerza desproporcionada de los niños. «¿Por qué no viniste con nosotros?» «Vine por otro camino», le dije, devolviéndole el abrazo con cuidado, como si fuera una cosa frágil que no quería romper. A veces los caminos distintos llegan al mismo lugar. Me miró sin entender del todo. Luego me tomó de la mano y eso fue suficiente. Valentina me vio llegar con esa expresión suya que no era hostilidad abierta, sino algo más sutil, una indiferencia performativa. Como si yo fuera parte del paisaje, algo que estaba ahí pero que no requería atención. Don Rogelio ni levantó la vista del mapa turístico que estudiaba con la concentración de un estratega militar. Ernesto me saludó con un gesto de cabeza. Caminamos las murallas.
Elvía explicaba cosas sobre los piratas, sobre la historia de Cartagena, sobre las piedras que habían visto siglos enteros pasar. Yo escuchaba con la mitad de la atención, porque la otra mitad estaba en otra parte. Estaba observando la manera en que Ernesto caminaba siempre al lado de don Rogelio, ligeramente por detrás, en esa postura que adoptan los hombres cuando quieren agradar a alguien a quien admiran o temen. Observando cómo Valentina corregía a los niños con una firmeza que nunca usaba cuando estaban solos con su padre. Observando a don Rogelio, ese hombre de voz imponente y modales de quien se sabe el centro de todo, señalando detalles arquitectónicos con una autoridad que nadie le había dado, pero nadie le cuestionaba. Y observándome a mí mismo desde afuera, viéndome caminar con mis zapatos que no eran nuevos por el empedrado antiguo de Cartagena, sujetando la mano de mi nieto Camilo, siendo el único en ese grupo que no encajaba en ningún lugar y al mismo tiempo el único que sabía exactamente quién era. Eso era algo, no era poco. Al final del recorrido, cuando el día terminó y el grupo se dispersó para tomar fotos frente a los cañones que apuntaban al mar, me quedé solo en un rincón de la muralla. Desde ahí se veía la ciudad abajo, los tejados coloniales, las cúpulas, el azul intenso del Caribe más allá. Era tan bello que por un momento me olvidé de todo lo demás. Saqué el teléfono y tomé una foto, no de la vista, de mis manos apoyadas en la piedra vieja de la muralla. 2 manos envejecidas, con las venas marcadas y los nudillos trabajados, apoyadas sobre siglos de historia. No sé por qué la tomé. Quizás porque en ese momento esas manos me parecieron lo más honesto de todo lo que me rodeaba. Señor, era Rosario, la camarera del comedor de los empleados. La vi acercarse con una sorpresa que no intenté disimular. ¿Usted también vino a la excursión?, pregunté. Tengo el día libre, dijo con una sonrisa tranquila. Vine con mi mamá. Señaló hacia atrás donde una señora de su misma estatura y con el mismo porte discreto miraba la bahía. La traigo cada vez que puedo. Le encantan las murallas. Es un lugar hermoso. Sí. Me miró un momento. ¿Está bien, señor? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la segunda vez en pocos días que alguien me hacía esa pregunta con ese tono. Primero Augusto por teléfono. Ahora esta muchacha que no me conocía de nada. Sí, dije. Estoy mejor de lo que parezco. Ella asintió como si le creyera, o quizás como si entendiera que esa era la única respaja. Mi papá también era así, dijo en voz baja, casi como si lo dijera para sí misma. De los que aguantan sin decir nada. No le pregunté qué quiso decir con también. No hizo falta. Nos quedamos un momento en silencio, los dos mirando el mar. Luego ella saludó con una inclinación de cabeza y volvió hacia su madre. Bajé de la muralla. Busqué a Camilo entre el grupo y lo encontré intentando trepar a uno de los cañones mientras Sara, su hermana pequeña, lo miraba con la mezcla de admiración y miedo que tienen las hermanas menores. Me acerqué. «Abuelito, ¿cuántos años tienen estas piedras?», preguntó Camilo sin dejar de trepar. «Más de 400. ¿Y no se caen?». «No se caen porque fueron construidas para durar», le dije. «Con paciencia y con trabajo. Así es como duran las cosas buenas». Me miró desde arriba, a horcajadas sobre el cañón, con esa seriedad de repentina que tienen los niños cuando sienten que una frase tiene más de una capa. «¿Como tú, abuelito?». Tuve que apartar los ojos un momento. «Baja de ahí antes de que te caigas». Se bajó riendo. Me tomó de la mano otra vez, y yo lo seguí, de regreso al grupo, cargando en el pecho algo que era al mismo tiempo dolor y algo parecido a la esperanza. Fue esa noche cuando escuché las palabras que cambiaron el rumbo de todo. Había subido temprano a mi habitación mientras el resto de la familia cenaba en el restaurante del hotel. Pasé por el pasillo principal para recoger una pastilla que había olvidado en la bolsa de aseo, y al pasar frente a la habitación de don Rogelio, noté que la puerta estaba entreabierta. No por descuido. Alguien la había dejado así, con esa intención de quien espera que el aire circule. No me detuve, o no tenía intención de hacerlo, pero escuché voces, las de Ernesto y don Rogelio.
Hablaban en voz baja, pero con esa intensidad que tienen las conversaciones que no quieren ser escuchadas. Seguí caminando, pero alcancé a escuchar 3 palabras que se quedaron grabadas en algún lugar del pecho, donde las cosas se guardan para más tarde. La casa de Manuel. Seguí caminando. Llegué a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. La casa de Manuel. Mi casa. La que yo había comprado hace 30 años con el trabajo de toda mi vida. La que tenía el jardín donde Consuelo plantó sus rosas y donde Ernesto aprendió a andar en bicicleta. La que todavía olía a ella en las noches de lluvia, cuando la humedad sacaba de las paredes ese perfume de vida anterior que ningún tiempo logra borrar del todo. ¿Qué estaban diciendo de mi casa? No lo sabía, pero lo iba a saber. Un hombre que ha aprendido a esperar sabe también cuándo dejar de esperar. Parte 2. Hay preguntas que uno no quiere hacerse porque ya sabe, en algún lugar hondo donde la razón no llega, que la respuesta va a cambiar algo. No un detalle, no una circunstancia, algo fundamental, algo que cuando se mueve, mueve todo lo demás como las fichas de dominó que caen una tras otra con una precisión que nadie planeó, pero que en retrospectiva parece inevitable. La casa de Manuel. Esas 3 palabras me acompañaron toda la noche. Las escuché en el ruido del ventilador de techo que giraba despacio sobre mi cama. Las escuché en el vaivén del mar que entraba por la rendija de la ventana. Las escuché en el silencio entre un pensamiento y el siguiente. Ese silencio que de madrugada tiene su propio volumen. No dormí bien, pero tampoco dormí mal. Dormí como duermen los hombres que están procesando algo importante, a ratos y con los ojos a medio cerrar, con el cerebro trabajando en un turno nocturno que nadie autorizó, pero que tampoco se puede detener. A las 5:30 de la mañana me levanté, me vestí despacio. Salí a la playa antes de que el hotel despertara. El mar a esa hora tiene una cualidad que no tiene a ninguna otra. Es de un azul profundo que todavía guarda algo de la noche, y la espuma de las olas es casi fosforescente contra la arena oscura. No había nadie. Solo los pelícanos sobrevolando la orilla con esa elegancia torpe que tienen, y a lo lejos un pescador que recogía una red con la parsimonia de quien lleva toda la vida haciendo lo mismo. Me quité los zapatos, caminé por la orilla, y mientras caminaba ordené mis pensamientos con la metodología que me había enseñado la vida a lo largo de 63 años. Separar lo que sé de lo que supongo. Separar lo que siento de lo que puedo hacer. Separar el dolor del plan. Lo que sabía era poco pero suficiente para inquietarme. Ernesto y don Rogelio hablaban de mi casa, no de la casa en abstracto, no como quien menciona un lugar. Lo habían dicho con esa entonación específica de quien discute algo concreto, algo que ya está sobre la mesa como propuesta. Lo que suponía me daba más miedo que lo que sabía. Suponía que no era la primera vez que tenían esa conversación. Suponía que Valentina lo sabía. Suponía que el viaje, este viaje que yo había organizado con tanta ilusión, quizás tenía para ellos un propósito diferente al que tenía para mí. Lo que podía hacer era lo que siempre había podido hacer. Observar. Escuchar. Y cuando llegara el momento, actuar con la calma de quien ha pensado bien lo que va a decir antes de decirlo. Me detuve frente al agua. Las olas me llegaban a los pies, frías y saladas, y cada vez que retrocedían se llevaban un poco de arena de debajo de mis talones, dejándome por un instante sobre un suelo que no era exactamente el que había antes. Eso pensé, que el mar es honesto, que no promete que el suelo va a seguir igual. Volví al hotel antes de las 7. Ese día no fui al comedor de los empleados. Entré al restaurante principal con la misma naturalidad con que entraría a cualquier lugar donde tengo derecho a estar, que era exactamente el caso. El maître me recibió con la sonrisa entrenada de los buenos hoteles y me condujo a una mesa junto a la ventana. Una mesa pequeña, para 2 personas, con vista al jardín y a la piscina más allá. Me senté. Pedí el desayuno completo: café negro, frutas, huevos revueltos y pan tostado. Todo lo que no me había permitido los días anteriores porque estaba demasiado ocupado en no molestar a nadie. Mi familia llegó 15 minutos después.
Vi el momento exacto en que Valentina me vio sentado ahí. Fue un parpadeo, apenas un instante, pero fue suficiente. Su paso se ralentizó casi imperceptiblemente. Luego siguió hacia la mesa grande del fondo que habían reservado para el grupo, sin decir nada. Ernesto me vio también. Esta vez sí me miró directamente. Fue una mirada breve, evaluativa, de esas que en los hombres significan que están calculando si hay un problema o no. Luego se sentó con los suyos. Don Rogelio, al pasar frente a mi mesa, se detuvo un segundo. «Buenos días, Manuel», lo dijo con esa voz suya de barítono amable, la voz de quien está acostumbrado a que la gente le preste atención. «¿Descansó bien?» «Perfectamente», le dije. «¿Y usted?» «Como siempre». Sonrió con los labios apretados. «La suite es cómoda». «Me alegra», dije. «¿La elegí yo?» Hubo un milisegundo de silencio. Luego don Rogelio asintió con la cabeza, con la cara de quien ha registrado algo pero decide no acusarlo, y siguió hacia su mesa. Desayuné despacio, saboreando cada cosa. El café estaba bueno, fuerte y sin esa acidez barata de los cafés rápidos. Las frutas eran de temporada, mango y maracuyá, y una papaya que olía como debían oler las papayas, a trópico limpio. Comí con apetito real, con ese apetito que regresa cuando uno decide dejar de achicarse. Desde mi mesa, sin mirarlos directamente pero sin perderlos de vista, observé a mi familia. La dinámica era la misma de siempre. Don Rogelio hablaba, Ernesto asentía con demasiada frecuencia. Valentina administraba a los niños con una eficiencia maternal que no incluía ternura visible. Camilo miraba hacia afuera, hacia la piscina, con esa impaciencia física de los niños que necesitan moverse. Sara comía en silencio, con la cabeza baja, y de vez en cuando levantaba los ojos hacia su padre, con una expresión que yo reconocí, porque era la misma que había visto en el espejo muchos años atrás. La expresión de quien espera ser visto. Eso me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Sara tenía 8 años y ya había aprendido a esperar que su padre la mirara. Terminé el desayuno. Dejé la servilleta sobre la mesa. Me levanté. Y al pasar frente a la mesa grande, me detuve. «¿Cómo están los niños?», pregunté. No a Ernesto, no a Valentina, a los niños directamente. Camilo levantó la cara de inmediato. «Bien, abuelito, ¿vas a venir hoy a la piscina?» «Si me invitan, sí». «Yo te invito». Sara me miró con esos ojos suyos grandes y oscuros y dijo en voz muy bajita: «Yo también». «Entonces ahí estaré». Los miré a los dos. «A las 11, ¿les parece?» Camilo ya estaba asintiendo con entusiasmo. Sara sonrió. Una sonrisa pequeña, cautelosa, de quien no está segura de que las cosas buenas vayan a durar, pero las recibe igual. No miré a Ernesto cuando me di la vuelta, no porque lo evitara, sino porque en ese momento él no era la persona más importante en esa mesa. A las 11 estaba en la piscina. Los niños llegaron 10 minutos después, en traje de baño y con las toallas bajo el brazo, solos. Ernesto y don Rogelio habían ido a una excursión en lancha que Valentina había organizado. A mí no me mencionaron. Nos quedamos los 3, mi nieto Camilo, mi nieta Sara y yo. Fue la mejor mañana del viaje. Jugamos en el agua durante 2 horas. Camilo me retaba a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua y yo perdía a propósito para verlo celebrar con esa felicidad desproporcionada de los niños que todavía creen que ganarle a un adulto es un logro extraordinario. Sara prefería la parte poco profunda, donde podía tocarse el fondo con los pies, y me pidió que la enseñara a flotar de espaldas. La sostuve con las manos debajo de su espalda, en el agua, diciéndole que soltara los hombros, que respirara despacio, que confiara en el agua. «¿Y si me hundo?», preguntó. «No te vas a hundir, yo estoy aquí». Tardó un momento. Luego, muy despacio, empezó a soltar la tensión. Sus hombros bajaron. Su espalda se arqueó suavemente. Y de pronto estaba flotando, con los ojos cerrados contra el sol, con una expresión de sorpresa y placer
que me recordó la cara que ponen los niños cuando descubren algo que cambia su manera de ver el mundo. «Estoy flotando». «Estás flotando». Me miró. «¿Puedes soltar las manos?» Ya las solté. Y era verdad. Llevaba 30 segundos flotando sola. Se dio cuenta y por un instante el miedo asomó, pero lo dominó. Siguió flotando. Almorzamos los tres en el chiringuito de la playa, con los pies todavía en la arena, comiendo arepas con queso y refrescos de tamarindo que a Camilo le parecieron lo más exótico y maravilloso que había probado en su vida. Sara me contó cosas del colegio, de su maestra, de su amiga Daniela, que tenía un perro que sabía dar la pata. Cosas pequeñas, cosas importantes. Y yo escuché con toda la atención que tenía. No a medias, no mientras pensaba en otra cosa. Con toda la atención. Porque eso es lo que merecen los niños cuando hablan. Que alguien esté completamente presente. Cuando los traje de vuelta a la habitación de sus padres, Ernesto estaba ahí, recién llegado de la excursión en lancha, todavía con la ropa de mar. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. No era hostilidad. Era algo más parecido a la incomodidad de quien esperaba encontrar una situación y encontró otra. «Estuvieron con su abuelo», dije. Una afirmación, no una explicación. «Ya veo». Camilo lo agarró del brazo. «Papá, el abuelito me enseñó a aguantar la respiración bajo el agua y a Sara la enseñó a flotar. ¿Puedes venir mañana tú también?» Ernesto miró a su hijo, luego me miró a mí, en ese orden. «Ya veremos», dijo. Pero en esa respuesta había algo diferente a las respuestas de los días anteriores. Un matiz, un peso, como si por primera vez la pregunta le hubiera llegado a un lugar al que antes no llegaba. Volví a mi habitación. Saqué el teléfono. Llamé a Augusto. «¿Qué pasa?», contestó al tercer tono. «Augusto, necesito que me digas exactamente qué implicaciones legales tiene una casa que está a mi nombre si alguien empieza a hablar de ella sin decirme nada». Silencio. ¿Empezaron a hablar de la casa? Escuché algo, no sé exactamente qué, pero lo escuché. «Manuel». La voz de Augusto se volvió más seria. Ese cambio de registro que en los abogados significa que ya no están siendo amigos, sino profesionales. ¿Tienes testamento hecho? No. Bien, escúchame con atención. Me explicó durante 20 minutos. Le escuché con atención total, tomando notas en la pequeña libreta que siempre llevo en el bolsillo de la chaqueta, porque a cierta edad la memoria necesita ayuda. Me explicó lo que significaba no tener testamento, lo que podía ocurrir con la casa si algo me pasaba sin haber dejado instrucciones claras, las maneras en que ciertos acuerdos, aunque nunca se firmaran en papel, podían intentar alegarse. «¿Cuándo vuelves?», preguntó al final. 4 días. «En cuanto llegues, vienes a verme. Vamos a hacer las cosas bien». «¿Qué cosas?». «Las que debiste haber hecho hace años y no hiciste porque eres de los que creen que el amor familiar no necesita papeles». Pausa. «Manuel, el amor no necesita papeles. Los bienes, sí». Cerré la libreta. El penúltimo día del viaje sucedió lo que no esperaba. No fue un grito, no fue una confrontación dramática en el comedor con todos mirando. Fue algo mucho más pequeño y por eso mucho más verdadero. Ernesto vino a mi habitación. Esta vez esperó a que yo dijera «pasa» antes de abrir la puerta. Se sentó en la silla, la única silla que había, y yo me quedé sentado en el borde de la cama. Igual que siempre, pero al revés. Esta vez yo estaba más cómodo que él. Estuvo callado un momento, mirando sus manos, que son manos de hombre de oficina, sin callos, sin las marcas que tienen las manos de los que trabajan con ellas. Manos que no se parecen a las mías. «Papá», empezó, y luego se detuvo. Lo dejé detenerse. No llené el silencio. Eso también lo aprendí con los años, que los silencios que uno no llena obligan a la otra persona a llenarlo ella misma. Y ese llenado es siempre más honesto que cualquier cosa que diga en respuesta a una pregunta. «Sé que esto no ha sido lo que esperabas». «¿Qué es lo que crees que yo esperaba?», pregunté, suave, sin filo en la voz. Levantó los ojos. «No lo sé, por eso te pregunto». «Esperaba pasar una semana con mi familia», dije. «Mi familia de verdad.
no los roles que cada uno representa cuando hay visita. La familia real, con sus defectos y sus roces, pero unida. Eso esperaba. Ernesto bajó la vista otra vez. No te hemos tratado bien. Lo dijo así, sin rodeos, sin excusas, sin el pero que suele seguir a estas frases. Y ese pero que no llegó me sorprendió más que nada de lo que había dicho. No, dije, no me han tratado bien. Lo de la habitación no es solo la habitación, Ernesto. Me miró. Es que llevas años tratándome como un problema que hay que manejar, no como tu padre, como un inconveniente que aparece de vez en cuando y al que hay que encontrar dónde poner para que no estorbe. Y este viaje fue la versión más clara de eso que he visto nunca. Las palabras me salieron sin esfuerzo, no porque las hubiera preparado, sino porque llevaban días esperando en el borde de la garganta y cuando finalmente encontraron la puerta abierta, salieron solas. Ernesto no respondió de inmediato. Respiró hondo. Pasó una mano por el pelo. Don Rogelio, empezó. Don Rogelio no es tu padre, dije. Yo sí. Silencio. ¿Qué estabas hablando con él sobre mi casa? El cambio de tema lo tomó desprevenido. Lo vi en su cara, en ese instante de apertura involuntaria que tienen los hombres cuando los sorprenden en el terreno que no esperaban. ¿Cómo sabes? Escuché algo, no todo, pero suficiente para preguntar. Ernesto se levantó, caminó hasta la ventana diminuta, la miró un momento, luego se volvió. Valentina tiene la idea de que, que si en algún momento tú necesitaras cuidados, sería más práctico que la casa se pusiera a nombre nuestro antes de que fuera necesario. Lo escuché completo, sin interrumpir. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Yo no he dicho que sí, pero tampoco has dicho que no. No respondió. Ernesto, esperé a que me mirara. Tu madre y yo pagamos esa casa con 30 años de trabajo. En esa casa aprendiste a caminar. En ese jardín enterramos el perro que querías tanto y que se llamaba Trueno. En esa cocina tu madre te hizo sopa cuando tuviste la fiebre de los 12 años que nos asustó a los dos. Esa casa no es solo una propiedad. Es la historia de nuestra familia. La única historia que tenemos. Mi hijo cerró los ojos. Y voy a disponer de ella como me parezca, continué. Tengo 63 años, estoy en plenas facultades, y en cuanto regrese voy a hacer mi testamento con Augusto. Porque lo que no pondré en manos de nadie, ni de Valentina, ni de don Rogelio, ni siquiera de ti si no lo mereces, es lo único que me queda de tu madre. Cuando abrió los ojos, vi algo que no había visto en mucho tiempo. No sé cómo describirlo exactamente. No era culpa, aunque había algo de eso. No era miedo, aunque también. Era más parecido a ese momento en que alguien se mira en un espejo y ve una versión de sí mismo que no reconoce y que no le gusta. Ese momento de extrañeza dolorosa que puede ser el principio de algo o no ser nada, dependiendo del hombre que uno decida ser en los días siguientes. Papá, no tienes que decir nada ahora, dije, pero sí quiero que sepas algo. Me levanté. Estaba más calmado que él, más firme, más presente. No estoy enojado, estoy decepcionado. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El enojo pasa, la decepción se queda, pero también puede cambiar si hay razones para que cambie. Nos miramos. Dos hombres en una habitación pequeña que olía a cloro y a humedad, con el sonido del mar entrando por la rendija, y entre nosotros 35 años de historia que ninguno de los dos sabía exactamente cómo sostener. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, y lo preguntó de verdad, sin el tono de quien busca una respuesta fácil, con la voz de alguien que genuinamente no sabe. Quiero que mañana, el último día que estamos aquí, desayunemos juntos. Tú, yo y los niños. En el comedor principal, en una mesa con vista al mar. Sin don Rogelio, sin Valentina si no quiere venir. Sin roles ni jerarquías. Solo nosotros. Ernesto me miró un momento más. Luego asintió. Despacio, pero asintió. El último desayuno fue exactamente lo que pedí. Valentina no vino.
Don Rogelio desayunó en su suite. Los niños llegaron con el pelo todavía húmedo de la ducha, con esa energía de los últimos días de vacaciones que mezcla la tristeza de que se acaba con las ganas de aprovechar lo que queda. Nos sentamos los cuatro junto a los ventanales. El mar estaba tranquilo esa mañana, de un verde claro cerca de la orilla que se volvía azul intenso más lejos. El cielo no tenía una nube. Pedimos el desayuno. Camilo quiso panqueques con arequipe. Sara pidió lo mismo que yo, huevos y fruta, con una seriedad de adulta pequeña que me hizo sonreír. Ernesto no habló mucho al principio. Comía y miraba el mar. Pero poco a poco, a medida que Camilo empezaba a contar algo sobre un cangrejo que había encontrado en la playa el día anterior, algo en él se fue soltando. No de golpe, gradualmente, como una cuerda que se afloja nudo por nudo. Me contó, casi sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, que en el trabajo estaba pasando por un momento difícil. Que había presiones que no sabía exactamente cómo manejar. Que a veces sentía que cargaba con demasiadas expectativas de demasiadas direcciones distintas. No le dije que eso era exactamente lo que le pasaba en su vida familiar también. No hacía falta decirlo. Solo escuché. ¿Tú cómo hacías, papá?, preguntó en algún momento. Con todo lo que cargabas, el trabajo, la casa, la mamá enferma los últimos años, yo con mis cosas, ¿cómo hacías para no derrumbarte? Pensé en la respuesta antes de darla, no porque no supiera, sino porque quería dársela bien. Me derrumbaba, dije, pero en privado, y luego me levantaba, también en privado. No porque fuera más fuerte que nadie, sino porque no tenía permiso de mí mismo para quedarme en el suelo demasiado tiempo. Ernesto me miró. ¿Permiso? Un hombre se da a sí mismo permiso para ciertas cosas y no para otras. No siempre lo que uno se prohíbe es lo que uno debería prohibirse. Hice una pausa. A mí me faltó darme permiso para pedir ayuda, para decir que estaba cansado, para reconocer cuándo necesitaba que alguien me sostuviera. Viví creyendo que la fortaleza era no necesitar nada de nadie. Y eso tiene un precio, Ernesto. Un precio muy alto. Mi hijo frunció el ceño. Ese gesto suyo, el de consuelo, que de pronto me llegó tan claro que tuve que mirar un momento hacia el mar. ¿Y cuál es el precio? Los años, dije. Te das cuenta demasiado tarde de todo lo que no dijiste, de todo lo que no pediste, de todo lo que pudiste haber tenido si hubieras tenido menos orgullo. Camilo, que había estado escuchando con esa atención disimulada de los niños que parecen estar en su mundo, pero no se pierden nada, dijo de repente: «Abuelito, ¿me enseñas a jugar dominó cuando volvamos?» La pregunta me llegó al pecho con esa precisión que solo tienen los niños, que sin saberlo, dicen exactamente lo que hace falta en el momento exacto. «Claro que sí». «¿Y a mí?», dijo Sara. «A ti también». «¿Y a papá?». Miré a Ernesto. Ernesto me miró a mí. «Si tu papá quiere aprender». Mi hijo tuvo que apartar los ojos. Se le había movido algo en la cara. Uno de esos movimientos pequeños que los hombres hacen cuando algo les llega más adentro de lo que están dispuestos a mostrar en público. «Quiero», dijo, en voz baja, pero lo dijo. Regresamos a casa 2 días después. En el aeropuerto, mientras esperábamos el vuelo, Valentina me habló por primera vez sin la intermediación de Ernesto. Fue breve, funcional, de pie junto a los asientos de la sala de embarque, con los niños jugando a los pies de don Rogelio unos metros más allá. «¿Manuel?», me dijo mi nombre como si lo estuviera probando. Sé que el viaje no fue perfecto. No lo fue, confirmé. Hay cosas que quizás no se manejaron bien. Esperé. No puse nada de mi parte. Dejé que fuera ella quien caminara. «Sobre la casa», empezó. «Sobre la casa ya hablé con Ernesto», dije. «Y hablaré con mi abogado la semana que viene. No hay nada más que discutir al respecto». Valentina me miró con esa expresión suya que era una mezcla de evaluación y cálculo. Pero debajo de eso, muy abajo, algo diferente. Algo que se parecía, si uno lo miraba con mucha atención, a un reconocimiento incómodo. «De acuerdo», dijo finalmente, y se fue hacia donde estaban los niños. Corto,
sin resolución completa, sin abrazos y sin disculpas formales. Así era Valentina y así iba a seguir siendo. Pero la conversación había ocurrido, y eso significaba que sabía que yo sabía. Y eso cambiaba el terreno aunque no cambiara a la persona. Don Rogelio se despidió de mí con un apretón de manos en la puerta del avión, de esos apretones firmes que los hombres de su tipo usan para comunicar sin palabras una especie de tregua. Lo dejé tener ese gesto. No me costó nada. En el avión, Camilo se las arregló para conseguir que lo sentaran a mi lado. No sé cómo lo hizo. Sospecho que simplemente se plantó en el asiento y nadie lo movió porque nadie quiso tener una conversación difícil con un niño de 11 años. Voló conmigo las 2 horas del trayecto, hablando de cangrejos y de dominó, y de si era posible entrenar a un pelícano para que trajera objetos, como un perro, pero más dramático, según sus propias palabras. Lo escuché todo. Lo escuché con alegría, con esa alegría que no necesita razones grandes, la misma que sentí cuando Consuelo me dijo que estaba embarazada, la que sentí cuando Ernesto dio sus primeros pasos, la que ahora encontraba en las preguntas disparatadas de mi nieto sobre pelícanos entrenados. La vida tiene esas formas de recordarte que todavía está ahí. En cuanto llegué a casa llamé a Augusto. Nos vimos 3 días después, en su oficina que olía a café y a papeles viejos, igual que siempre. Sobre su escritorio había 2 tazas y una carpeta vacía esperando. ¿Listo?, me preguntó. Hace rato. Hicimos el testamento esa mañana. 3 horas de trabajo tranquilo, hablando de lo que tenía, de lo que quería que pasara con ello, de las condiciones que quería poner y las que prefería no poner. Augusto me hizo preguntas que nunca me había hecho nadie, preguntas sobre lo que consideraba importante, sobre lo que quería que mis nietos supieran de mí cuando yo ya no estuviera, sobre el jardín y las rosas de Consuelo y qué quería que pasara con ellas. No fue un trámite, fue una conversación, de las largas y de las importantes. Firmé donde había que firmar. Augusto selló. Guardamos las copias en los lugares correctos. Una para mí, una para sus archivos, una en sobre cerrado con instrucciones de abrirlo cuando correspondiera. Al salir, en la calle, con el sol de la tarde en la cara, sentí algo que tardé un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía con esa claridad. Control. No sobre los demás, sobre mí mismo, sobre lo que era mío y cómo iba a quedar, sobre la historia que iba a dejar. Eso nadie me lo podía quitar. Ni Valentina con sus planes, ni don Rogelio con sus sonrisas calculadas, ni siquiera Ernesto con su ambivalencia. Mi casa seguía siendo mi casa, mi historia seguía siendo mi historia. Y yo, Manuel Ríos Carrasco, a mis 63 años, con las manos llenas de trabajo y el corazón lleno de lo que quedaba, seguía siendo exactamente quien había decidido ser. Ernesto vino a verme el primer domingo del mes siguiente, solo, sin Valentina, sin don Rogelio, sin pretexto particular. Llamó el sábado para preguntar si podía venir a almorzar. Le dije que sí. Hice el arroz con pollo que hacía Consuelo, con el ají amarillo que ella traía seco del mercado y que yo seguía comprando en el mismo puesto por costumbre y por lealtad a algo que ya no podía explicar bien. Llegó puntual. Entró a la casa con esa manera que tienen los hijos de entrar a la casa de los padres cuando llevan mucho tiempo sin ir, mirando las cosas como si las vieran por primera vez, reconociendo y extrañándose al mismo tiempo. Se detuvo frente al portarretrato del corredor, el que tiene la foto de los 3, Consuelo, Ernesto de niño y yo, en un día de campo hace más de 20 años. Un domingo cualquiera que por alguna razón alguien fotografió y que el tiempo convirtió en una reliquia. Lo miró un rato largo. «No recuerdo ese día», dijo. «Tenía 6 años. Fuiste tú quien insistió en ir. Querías buscar ranas. ¿Encontramos?» 3. Tu madre les puso nombre antes de soltarlas. Ernesto sonrió. Una sonrisa que le cambió la cara completa, que lo devolvió por un momento al niño de 6 años que buscaba ranas en los arroyos y les pedía a su madre que les pusiera nombre. Almorzamos. Hablamos de cosas normales,
del trabajo, de los niños, de una grieta que le había aparecido en la pared del cuarto de Sara y que no sabía si era grave o no. Le dije que lo mirara un maestro de obras antes de preocuparse. Me contó que Camilo había insistido toda la semana en que le compraran un tablero de dominó. ¿Se lo compraron? Valentina dijo que era un juego de viejos. Lo es, dije. Por eso es bueno. Ernesto se rió. Y esa risa también era de consuelo, y también me llegó al pecho, y también la recibí como lo que era, un principio. No un final feliz, no una resolución perfecta con todos los hilos recogidos. Un principio. El tipo más honesto de final que tiene la vida real. Después del almuerzo salimos al jardín. Las rosas de Consuelo estaban en su mejor momento, ese rosado oscuro que ella prefería sobre todos los otros colores, cargadas de pétalos con el olor fuerte y dulce que llenaba el aire de la tarde. Ernesto se agachó frente a una. La tocó con 2 dedos, apenas. ¿Cómo las tienes así de bien? Las riego cada tercer día, y les hablo. Me miró con el ceño fruncido. Las plantas crecen mejor cuando alguien les habla, dije. Tu madre lo decía, y tenía razón, como en casi todo. Ernesto se quedó mirando las rosas un momento más. Luego se incorporó y me miró. Papá, dime. Lo del viaje ya pasó. No, escúchame. Respiró. Sé que no puedo borrar lo que pasó, y sé que una disculpa no es suficiente, pero quiero que sepas que me avergüenzo, de verdad. No lo digo para que me perdones, lo digo porque es verdad y porque llevas la vida entera mereciéndote al menos que te diga la verdad. Lo miré. Vi en su cara el esfuerzo que le costaba. Los hombres como nosotros, los que crecimos creyendo que la fortaleza era no mostrar la fisura, pagamos cara cada vez que la mostramos. Lo vi en él igual que me lo habían cobrado a mí tantas veces. Te escucho, dije. Dejé que pasara porque era más fácil. Con Valentina, con don Rogelio, con todo. Era más fácil seguirles la corriente que pararme y decir que no. Y eso no tiene excusa. No la tiene, confirmé, sin suavizarlo. Porque la verdad necesita que no se la suavice para que valga algo. ¿Puedes perdonarme? Estuvimos un momento en silencio. Las rosas se movieron levemente con el viento. Algún pájaro cantó algo desde el árbol del fondo del jardín. Ya te perdoné, dije. Pero el perdón no es un borrón. Las cosas que pasan, pasan. Lo que cambia con el perdón es hacia dónde miramos a partir de ahora. Ernesto asintió, despacio. ¿Y hacia dónde miras tú? Hacia adelante, dije. Siempre hacia adelante, con todo lo que tengo y todo lo que soy, sin pedir permiso a nadie para ocupar el espacio que me corresponde. Mi hijo me miró con esa mirada que ya no era la del hombre que me había asignado la habitación del fondo. Era otra mirada, más limpia, más honesta. La mirada de alguien que todavía está aprendiendo, que todavía se equivoca, pero que al menos ahora sabe que se está equivocando. Y eso, a cierta edad, uno aprende a reconocerlo como lo que es, suficiente para seguir. Se quedó hasta la tarde. Cuando se fue, desde la puerta me dijo que el domingo siguiente venía con los niños, que Camilo quería aprender dominó, que Sara preguntaba si podía ver las rosas. Aquí estaremos, le dije, las rosas y yo. Lo vi alejarse por la calle, meterse en su carro, arrancar. Lo vi hasta que dobló la esquina y desapareció. Volví al jardín. Me senté en el banco de madera que está junto a las rosas, el mismo banco donde Consuelo solía sentarse con su café de las tardes cuando el sol empezaba a bajar y el aire se ponía tibio. El sol estaba cayendo también ahora. El cielo tenía ese color de los atardeceres de nuestra ciudad, ese naranja que se mezcla con rosa en el horizonte y que uno no aprecia suficientemente hasta que tiene años suficientes para saber que no siempre va a estar. Pensé en el viaje, en la habitación número 12, en el olor a cloro, en el cobertor verde, en Rosario y su pan tibio, en Camilo aprendiendo a aguantar la respiración, en Sara flotando, en las murallas de Cartagena y las manos apoyadas sobre la piedra vieja,
en la conversación con Augusto, en el testamento firmado, en el arroz con pollo de hoy y la risa de Ernesto, que era también la risa de Consuelo. Pensé en todo eso y entendí algo que no habría podido entender sin haberlo vivido. A veces la vida nos manda exactamente la prueba que necesitamos para recordar quiénes somos. No la que pedimos, no la que nos parece justa, no la que merecemos, la que necesitamos. Y esa prueba puede llegar disfrazada de humillación, de una frase cruel frente a un mostrador de hotel, de una habitación pequeña que huele a encierro. Pero si uno la atraviesa sin perder lo que es, si uno llega al otro lado todavía en pie, todavía con la dignidad intacta, todavía capaz de regar sus rosas y hablarles y esperar que florezcan, entonces la prueba cumplió su propósito. Yo atravesé la mía, no sin dolor. Nunca sin dolor. Las pruebas reales no funcionan así. Pero sí sin perder lo esencial, sin perder mi nombre, sin perder mi casa, sin perder a mis nietos, y sin perder, lo más importante, la certeza de quién soy. Manuel Ríos Carrasco, padre, abuelo, hombre de 63 años con las manos llenas de trabajo y las rosas de su mujer en el jardín. Un hombre que aprendió, más tarde de lo que debería, pero antes de que fuera demasiado tarde, que el espacio que uno ocupa en esta vida no lo otorga nadie más. Lo ocupa uno mismo, o no lo ocupa nadie. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde anoto pensamientos sueltos y escribí una sola frase. No para nadie, para mí. El que aguanta sin doblar no es el más fuerte. Es el que sabe que tiene razones para no doblarse. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Afuera, el viento movía las rosas de Consuelo en el jardín oscuro. Y yo dormí. Profundo, tranquilo, sin deudas con nadie y sin miedo a nada. Como debe dormir un hombre que sabe exactamente quién es. Himno después del... ¿Dónde 36? Nos meltocho con Tanover. Nos meltocho con Tanover, los meltocho con Tanover. Lo que queda cuando el mar se lleva todo lo demás. Y temen que el tiempo es el mejor juez. Yo no estoy del todo de acuerdo. El tiempo solo pasa. El que juzga es uno mismo, en esas horas quietas de la madrugada cuando no hay nadie más en la casa y el silencio tiene la textura específica de las cosas que ya se resolvieron. Han pasado 2 años desde aquel viaje a Cartagena. 2 años que no se parecen a los 2 anteriores en casi nada. No porque la vida se haya vuelto perfecta, que no lo ha hecho, porque la vida real nunca lo hace, y desconfío de las historias que terminan así, sino porque algo fundamental cambió en el eje sobre el que giran las cosas. Algo que no se ve pero se siente, como cambia la presión del aire antes de una tormenta, pero al revés. Como cuando la presión cede y uno respira de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin darse cuenta de que antes no lo hacía. El testamento quedó firmado y guardado en la oficina de Augusto. No lo menciono en las conversaciones porque no hace falta. Cumplió su propósito el día que existió, el día que dejé de ser un hombre sin papeles que ordenaran su historia y me convertí en un hombre que había tomado las riendas de lo suyo. Valentina nunca volvió a mencionar la casa. Quizás porque Ernesto le dijo algo. Quizás porque entendió sola que ese terreno ya estaba cerrado. No sé cuál de las 2 versiones es la verdadera, y en este punto ya no me importa averiguarlo. Don Rogelio dejó de venir con tanta frecuencia. Tiene sus propios asuntos, su propia vida, y sin la necesidad de estar presente en cada reunión familiar para marcar territorio, simplemente dejó de estarlo. Lo saludo cuando lo veo con la cordialidad justa de quien no le guarda rencor a nadie, pero tampoco finge afectos que no existen. Él me devuelve el saludo con esa dignidad suya que en el fondo, estoy convencido, esconde un respeto que nunca se permitiría admitir en voz alta. Valentina y yo nunca nos hicimos amigos. No creo que lo vayamos a ser. Hay personas con las que uno aprende a convivir desde la distancia correcta, y esa distancia no es frialdad, sino honestidad. Ella sabe quién soy.
Yo sé quién es ella. En ese conocimiento mutuo y sin ilusiones hay una especie de acuerdo tácito que funciona mejor que muchas cordialidades fingidas. Con Ernesto es diferente. Con Ernesto es lento, como todo lo que vale la pena. No nos transformamos en padre e hijo de película de golpe. No hubo una conversación que lo arregló todo, ni un abrazo que borró los años de distancia. Lo que hubo fue constancia. Domingos que se fueron acumulando. Llamadas del martes que antes no existían. Una tarde en que me llamó desde el trabajo solo para contarme algo que le había pasado, sin pedirme consejo, sin necesitar nada concreto, solo para contármelo. Esa llamada me importó más que cualquier disculpa formal. Aprendimos a estar juntos de otra manera. No la manera que yo imaginé cuando era padre joven y él era un niño que me llamaba papá fuerte. Esa manera ya no existe, porque él ya no es ese niño y yo ya no soy ese padre joven. Existe otra, más adulta, más honesta, construida sobre lo que realmente somos y no sobre lo que quisiéramos haber sido. Y esa manera, aunque sea más austera, tiene una solidez que la anterior nunca tuvo, porque nunca fue probada. Tamilo aprendió a jugar dominó. Le tomó 3 semanas ganarme la primera partida, y cuando lo hizo celebró con una exageración tan genuina que me reí hasta que me dolió el pecho. Ahora gana con frecuencia, y yo lo dejo ganar menos de lo que él cree, porque los triunfos que no se ganan no enseñan nada. Sara viene al jardín cada vez que puede, y ha adoptado las rosas de consuelo con una seriedad de botánica en miniatura que me tiene completamente convencido de que su abuela le está hablando desde algún lugar que no vemos, pero que existe. Rosario, la camarera del hotel de Cartagena, me mandó un mensaje hace unos meses. Le respondí que me alegraba saber de ella y que su madre era una mujer afortunada de tener a alguien que la llevaba a ver las murallas. Eso fue todo. Pero ese intercambio de pocas frases me recordó que la dignidad que uno mantiene en los momentos difíciles deja huella en lugares inesperados. Yo sigo regando las rosas cada tercer día. Sigo preparando mi café de las mañanas a las 6:30, aunque ya no haya nadie que me espere despierto. Sigo caminando por el parque los martes y jueves porque el cuerpo lo pide y el médico lo aprueba. Sigo siendo el mismo hombre que siempre fui en lo esencial, con la diferencia de que ahora lo soy sin disculparme por ello. Si pudiera decirle algo a ese Manuel que se quedó parado frente al mostrador de un hotel con la confirmación de reserva en la mano y el corazón roto por dentro, le diría esto: aguanta. No porque el dolor no sea real, sino porque del otro lado del dolor hay algo que no puedes ver todavía y que vale la pena. No le diría que todo va a salir perfecto. No le mentiría así. Le diría que va a salir verdadero. Y que verdadero, a cierta edad, es mucho mejor que perfecto. El mar sigue ahí, en Cartagena. Supongo que seguirá cuando yo ya no esté. Eso de los mares es lo que tienen, que sobreviven a todo. A las tormentas, a los barcos, a los hombres que se sientan en su orilla a las 10 de la noche a preguntarse dónde salieron mal las cosas. Pero también sobreviven a las respuestas, a los domingos que mejoran, a las rosas que florecen, a los nietos que aprenden a flotar, y a los padres que deciden, aunque sea tarde, que su lugar en esta vida no lo define nadie más que ellos mismos. Eso también lo sabe el mar. Yo lo aprendí en Cartagena, en la habitación número 12, con olor a cloro y una ventana que daba a un patio de carritos de limpieza. A veces las lecciones más grandes llegan en los lugares más pequeños. Y uno las reconoce, no cuando las vive, sino cuando puede contarlas sin que tiemble la voz. Manuel Ríos Carrasco.